Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar la clase Productos Notables. Todavía continuamos con los productos notables. En este caso vamos a llevar dos tipos. El producto de dos binomios con un término en común y el otro que es conocido como binomio diferencia o diferencia de cuadrados también. ¿Listo? Comenzando a ver aquí por el primero. Me dice producto de dos binomios con un término común. Aquí pueden observar tenemos x más a multiplicado por x más b. Justo ahí tenemos un término en común en ambas multiplicaciones. ¿Quién viene a ser el x? X se va a repetir. Ese es el término común. Y el segundo término viene a ser diferentes. ¿Listo? ¿Cómo se desarrolla este binomio? De la siguiente manera. Vendría a ser el cuadrado del término común x al cuadrado más la suma de los términos no comunes multiplicado por el término común más el producto de los términos no comunes. ¿Listo? De esa manera. Un ejemplo al costado para que se pueda llegar a entender. A ver aquí. Aquí pueden observar que coloqué un binomio y tienen un término en común. ¿Cuál es ese término en común? X. X es el término común. Muy bien. Término común, segundo término no común. Entonces estamos hablando del primer binomio. Entonces, a ver aquí. Sería el cuadrado de ¿quién? Del término común, X. X al cuadrado. Más la suma. ¿La suma de quién? De los términos no comunes, 2 más 3 multiplicado por el término común, que viene a ser el x que se repite en ambos, más la multiplicación de los términos no comunes, 2 multiplicado por 3. Entonces sería x al cuadrado más 2 más 3 vendría a ser 5 por x, más 2 por 3, 6. ¿Listo? Eso sería todo el desarrollo. Tratar de aprenderse cómo vendría a ser el desarrollo de este binomio. ¿Listo? Vamos a pasar a la parte de los ejemplos para que se pueda entender cómo se va a desarrollar. ¿Listo? A ver aquí. El primer ejemplo me dice calcular el valor de A. Recordemos, me dice que tiene que tener un término común. X es el término común. Entonces X hablamos cuadrado. del primer monomio. Entonces, como me dice, el cuadrado del término común, que vendría a ser el x, el término común, sería más ¿quién? Coloco más la suma de los términos 5 no más comunes. 3. Aquí presten atención. Cuando se va a copiar, recuerden siempre con su propio signo. Ellos ya tienen un signo, menos Menos 5 5 más más 3. 3. Cópienlo igual ya que se están sumando. Menos 5 más 3 con su propio signo, cópienlo. En este caso, en la parte superior en el desarrollo, se suma porque ambos son positivos. ¿Listo? Sin embargo, como acá vemos un negativo, ustedes lo van a copiar con el mismo signo. ¿Listo? Entonces continuamos a ver. La suma de quién? La multiplicación. ¿La multiplicación de quiénes? De los términos... Ah, no, perdón, me olvidaba. Multiplicado por el El X al término... cuadrado. Aquí, perdón, multiplicado por el término no común. X es el término no común. ¿Listo? ¿Sumado con quién? Con la multiplicación de los términos no comunes. Es decir, menos 5 tiene que estar multiplicado con el número 3. 3 positivo. Listo. De esa manera. Entonces, continúo. El valor de A va a ser igual, bajo lo mismo, x al cuadrado. Menos 5 más 3, ¿cuánto es? Menos 5 más 3. Menos 2. Menos 2 multiplicado por x. Muy bien, bajo. Más menos 5 por 3. Menos 15. Porque es Menos un número 15. impar. Exacto, menos 15. 5 por 3, 15 y bajamos el negativo. Muy bien. Entonces A va a ser igual el cuadrado del primero más por menos menos. Menos. Bajo 2 multiplicado por el x. Otra vez, más por menos menos. Menos. Y bajo el 15. ¿Listo? Muy bien. Eso sería todo el desarrollo. ¿Listo?
Siguiente ejemplo, me dice calcular Como el entrecortado, valor... pero rápido. Muy bien, me dice calcular el valor de b. Observamos, tiene que tener un término común. Y observamos, 3x viene a ser el término común que se está presentando en esta multiplicación. Entonces, ¿qué me dice? El 3x al cuadrado. el cuadrado del término común. ¿Quién es el término común? 3x. ¿Más quién? Más la suma de los términos no comunes. Menos 2 menos 5 con su propio signo. Menos 2 menos 5 multiplicado por el 3x. término no común. Exacto, lo multiplicamos por el 3x. Me dice sumado con quién? La multiplicación de los términos no comunes, multiplicado Menos 2 menos 2 5. por menos 5. Muy bien, entonces b va a ser igual, aquí recuerden, 3 al cuadrado, ¿cuánto vendría a ser? 9. 9. 9x al cuadrado. X al cuadrado, x al cuadrado. Cada uno se desarrolla, ¿listo? Muy bien, bajo. Más, menos 2 menos 5, ¿cuánto es? Menos 10. Menos 10. Menos 2 menos 5 menos 10. Menos 7. Menos 7. Multiplicado aquí por el 3x, ¿listo? No se vayan a confundir. Bajo más, menos 2 multiplicado por menos 5. Menos 10. Menos 10. Ahora sí, menos 10. Ahora escúchenme a mí. 5 por 2 o 2 por 5, 10. Menos por menos. Más. Positivo. 10 positivo. Ahí está. En la multiplicación se multiplican los signos. ¿Listo? Queda 10 positivo. Entonces otra vez continuemos. El valor de b es igual 9x al cuadrado. A ver aquí. Más por menos. Menos. Menos 7 por 3. 21. Multiplicado 21x. por quién? X. Muy bien. Bajo más. Y bajo el 10. Exacto. Muy bien. Eso sería entonces todo el desarrollo. Ahora pasamos al binomio suma, binomio diferencia. Este es conocido como la diferencia de cuadrados. ¿Qué me dice? La multiplicación de los mismos términos, pero uno positivo y el otro negativo, va a ser igual a ¿qué? A la diferencia, es decir, la resta del primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo aquí al costado para que... ¿Tienen que ser iguales? Tienen que ser iguales, solamente se diferencia en el signo. Voy a colocarles un ejemplo primeramente. Miren, tengo x más 2 multiplicado por x menos 2. Si se dan cuenta, miren aquí, observen bien, los términos son igualitos, x2, x2. ¿Qué es lo que ha pasado? Se diferencian en los signos. Uno es negativo y el otro positivo. A esto se le conoce como la diferencia de cuadrados. Entonces, ¿esto a qué es igual? Al primer término elevado al cuadrado menos el segundo término, 2 elevado al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado menos 2 al cuadrado, 4. Listo. Eso sería mi desarrollo de este ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos para que se pueda llegar a entender. ¿Listo? En el primer ejemplo, aquí faltó el paréntesis. Listo. La multiplicación de los mismos términos, pero uno positivo y uno negativo. Entonces, el valor de p es igual al primer término, el primer término x elevado al cuadrado, menos el segundo término, 8, que se está repitiendo, 8 elevado al cuadrado. Entonces el valor de p es igual x al cuadrado menos, ¿cuánto es 8 al cuadrado? 64. Muy bien, colocamos 64. Listo, ese sería todo el desarrollo. Un ejemplo más para que se... También se puede poner al... Aquí, en el siguiente ejercicio me dice calcular E, ¿listo? A ver, aquí me dice calcular el valor de E. Son términos iguales, solamente se diferencian. 3x al cuadrado sí, menos... ¿listo? A ver, ¿me permites, Hop? ¿Me permites?
El primer término 3x, recuerden, se eleva al cuadrado, es decir, 3x, por favor, todo al cuadrado, ¿listo? No vayan a cometer el error de colocar así. Esto solamente está afectando al x, nada más no al 3. Afecta a todo el primer término, sería al cuadrado, menos el segundo término, 5 sería entonces 5 elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces, e es igual, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. X al cuadrado vendría a ser x al cuadrado. Bajo el 9, 5 al cuadrado sería 25. ¿Listo? Muy bien, eso vendría 25. a ser todo. Muy bien. A ver, pasamos a la parte trabajando en clase, ¿listo? El ejercicio número 2 me dice calcular el valor de B. Voy a hacer el desarrollo de frente, ¿les parece bien? Recuerden que estamos trabajando con la primera fórmula, esta de aquí, ¿listo? Con producto de dos binomios. Sí, porque todos los términos en ahí no son iguales. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo sabemos que es el primero, profesora? Fácil. Un término en común, 3x, y el otro es diferente. Entonces recordamos, b va a ser igual el cuadrado del término común, es decir, 3x elevado al cuadrado. ¿Más quién? Más la suma. ¿La suma de quién? De los términos no comunes. Recuerden, siempre con su propio signo. 4 positivo y menos 7. Colóquenlo de frente. Menos 7. ¿Listo? Multiplicado por quién? Va a estar multiplicado por el término no común. ¿Quién es el término no? Perdón, el término común, ¿quién vendría a ser? 3x. Bajamos, perdón, más. Ahora 3x. sería la multiplicación, exacto, la multiplicación de los términos no comunes. ¿Quiénes son los términos no comunes? 4 positivo multiplicado por el menos 7, siempre con su signo. Entonces b va a ser igual 3 al cuadrado. ¿Cuánto vendría a ser? 3 al cuadrado, ¿cuánto vendría a ser? Sí, 9x al cuadrado. Excelente. 9 y x al cuadrado, excelente, muy bien. Bajo, más 4 menos 7. 4 menos 3 entre paréntesis. Menos 3, ¿listo? Multiplicado por el 3x más 4 por menos 7. 28. Menos 28. 4 por 7 menos 28. Es 28, pero hay signo negativo. Colocamos el signo negativo. Entonces, a ver aquí. B va a ser igual 9x al cuadrado. Más por menos, ¿cuánto es más por menos? Menos. 3 por 3. 9. 9. Ahí se encuentra X. el x, colocamos el x, ¿listo? Más por menos, menos. Y bajamos el número 28, ¿listo? De esa manera. Ese sería todo el desarrollo. Ejercicio número 3. Veamos, el primer binomio me decía que tenían un término en común. 5x, término en común y los otros diferentes. Entonces hablamos de la primera fórmula. C va a ser igual al cuadrado ¿de quién? El cuadrado del primer 5x. término. 5x elevado al cuadrado. ¿Más quién? Más la suma de los términos no comunes. Siempre con su signo. Menos 2, menos 4. Menos 4. Menos 2, menos 4, multiplicado por el término común. ¿Quién es el término común en ambos? 5x. 5x. Muy bien. ¿Más quién? La multiplicación. Multiplicamos los términos no comunes. Menos 2, menos 4. Menos 2 por menos 4. Listo. Entonces, C va a ser igual 5 al cuadrado. 25. 25, muy por bien. x al cuadrado. X al cuadrado, excelente, muy bien. A ver acá, bajo, más, menos 2 menos 4.
¿Cuánto es? Menos Menos 6. Menos 6. 6 multiplicado por el 5x más menos 2 por menos 4. 8. Multiplicamos los números primeramente, muy bien. 4 por 2 vendría a ser 8. Menos por menos más, listo. 8 positivo, está muy bien. Continuamos entonces. C va a ser igual, coloco 25x al cuadrado más por menos, Menos. Más por menos, menos. 6 por Menos 5, 30. 30. multiplicado X. por la x, 30. listo. Muy bien, bajo entonces Más 8. más El el 8. número 8. Muy bien, eso sería todo entonces, hasta ahí. Ejercicio número 4 me dice reduce D. Veamos entonces, a ver aquí. Me dice que D va a ser igual. A ver, aquí primeramente, en esta parte, hay un término común, xx. Entonces sería el cuadrado del término no común. Sería x elevado al cuadrado. ¿Más quién? Más la suma de los términos no comunes con su propio signo. Menos 2 menos 3, siempre con su signo. Menos 2 menos 3. Multiplicado por el término común. ¿Quién es el término común en ambos? X. Listo. ¿Más quién? Más la multiplicación de los términos no comunes. Menos 2 multiplicado por menos 3. ¿Listo? Miren, todavía continuamos. ¿Más quién? Tenemos otro aquí. Observamos. Hay solamente un término en común, un término en común. Entonces, otra vez este desarrollo. El cuadrado del término común más la suma de los términos no comunes. Listo, vendría a ser 4 más 2 con su propio signo, multiplicado por el término común, x, más quién, más la multiplicación de quiénes, la multiplicación de los términos no comunes, 4 positivo multiplicado por 2 positivo, ¿listo? Continúo entonces. D va a ser igual bajo x al cuadrado más, ¿cuánto es menos 2 menos 5? Menos 2 Menos menos 3. 3. Menos 2 menos 3, tienen razón. Menos 2 menos 3 sería menos 5, ¿listo? 5. Multiplicado por Ah, x. ya había dado la respuesta. Ajá, ya había dado la respuesta, ya tenía la respuesta en mi cabeza, me confundí. Listo, menos 2 por menos 3. 6 positivo. 2 por 3, 6. Y menos por menos, Menos por menos más. positivo mi número. Muy bien. Bajo más x al cuadrado, bajo más, Si hubiera ahí menos, eliminaría x al cuadrado. ajá, 4 más 2, 6, 6. multiplicado 6. por el x. Listo. Bajo más 4 por 2, 8. 8. Excelente. Muy bien. Recuerden que estamos desarrollando Mis. partecitas. Dime. Muy bien, entonces a ver, continuamos. Una vez más, a ver, aquí tenemos que hacer un desarrollo. X al cuadrado más por menos, menos. Menos. Muy bien, bajo 5 por x, bajo más 6. Más 6. Coloco el resto, lo bajo tal y como está. Sería más x al cuadrado más 6x más 8. Listo. Si notamos bien, no se puede eliminar nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a juntar los términos comunes. X al cuadrado, x al cuadrado. X al cuadrado más x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x al cuadrado. Muy bien, 2x al cuadrado. A ver, voy a juntar ahora las que tienen x, menos 5x más 6x. Primeramente lo junto, ¿listo? Menos 5x más 6x. Y por último, los números. 6 más 8, más 6 más 8. Listo. Entonces, a ver aquí. D va a ser igual 2 por x al cuadrado menos 5x más 6x. Ya sabemos que está la x. Menos 5 más 6, ¿cuánto es?
1. 1 por X. Positivo, ajá. Sería más 1x. un X, o de frente lo podemos colocar, solamente me queda entonces un X positivo. ¿Listo? A ver acá. 6 más 8, ¿cuánto es? 14. Más 14. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces a ver aquí. Entonces el valor de D va a ser igual a 2x al cuadrado más x más 14. ¿Listo? Más 14. Muy bien, entonces eso sería todo. Permítanme cambio de color aquí. Eso sería toda la resolución del ejercicio que estamos trabajando. Ejercicio 6 me dice resuelve Q. Me dice que Q es igual. Aquí notamos algo. No solamente tienen un término común, 6x, 6x, sino miren, 5 y 5. Es decir, los términos son iguales. Solamente se diferencia por el signo. Entonces, Vamos a aplicar la segunda fórmula. exacto, la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo era la diferencia? 6x al cuadrado menos 5x al cuadrado. No, menos 5 al cuadrado. A ver, sería 6x, el primer término, 6x, Al cuadrado. todo elevado al cuadrado, menos, por eso se le dice diferencia, menos, ¿quién? 5 al cuadrado. El segundo término elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado. Entonces, Q va a ser igual, 6 al cuadrado, 30 y 36 36. por x al cuadrado. X al cuadrado sería x al cuadrado, bajo menos 5 al cuadrado, 25. 25. ¿Listo? Muy bien. Esa es toda la resolución. Ejercicio número 7 me dice calcular el valor de R. R va a ser igual. Observemos primeramente esto de aquí. ¿Listo? Primeramente observamos. Nos damos cuenta de algo. El primer término x son iguales. El segundo Los dos términos son iguales. 3, 3 también son iguales. Entonces solamente En el otro se también. diferencian por signo. Entonces estamos hablando de la diferencia de cuadrados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? El cuadrado del primer término, ¿quién es? X. X todo elevado al cuadrado, listo. Menos el segundo término, 3 elevado al cuadrado. Listo, eso sería todo. Bueno, bajo, más. Ahora con el siguiente me voy. Con esto de aquí. Notamos, primer término, x iguales, segundo término, 7 iguales. Se diferencian en los signos, diferencia de cuadrados. El cuadrado del primer término x al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, 7 al cuadrado, listo. R va a ser igual x al cuadrado menos Hay que agruparme. 3 al El 9, cuadrado, 9, 9. 9, muy bien, bajo, más, bajo otra vez x al cuadrado, 7 al cuadrado, ¿cuánto es? 49. 49, listo, muy bien. Entonces, a ver, tenemos que unir aquí x al cuadrado más 2x al 7x al cuadrado. cuadrado, muy bien, serían 2x al cuadrado. Ahora, menos 9 menos 49, ¿cuánto es? Menos 58. Menos 58, ¿listo? De esa 8. manera. Esa sería toda la resolución. Ejercicio 9 me dice calcular el valor de A. Entonces, a ver, veamos el primero. Esta multiplicación. Notamos primer término x iguales, segundo término 5, 5. Son iguales los términos, se diferencian por los signos. Sí. Diferencia de cuadrados. El primero x elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado, 5 al cuadrado. Bajo aquí, menos, menos. Tenemos un x afuera del paréntesis. Ese x pasa a multiplicar a cada uno de los términos que se encuentran ahí. ¿Listo? Aquí se encuentra el menos. Cuando ustedes vean un menos en una de las operaciones, en este caso, pónganle paréntesis, ¿listo? Para que no se confundan y solamente multipliquen. X por X, ¿cuánto sería?
Menos x al cuadrado. X por X, nada más. No es, por eso puse el paréntesis. Solamente X al cuadrado. por X, X al cuadrado. Bajo el más. X por 4, ¿cuánto es? 4x. 4x, listo. Nada más, eso sería todo. Por eso estoy colocando el paréntesis, para que este menos va a afectar a todo, ¿listo? Si ustedes desean, lo desarrollan de frente. Menos x por x, menos x al cuadrado, menos x por más 4, ya ven ustedes, ¿listo? No hay problema, depende de ustedes. Entonces, a es igual, coloco acá, x al cuadrado, menos, ¿cuánto es 5 al 25. cuadrado? Muy bien, vendría a ser 25 menos, entonces a ver aquí, perdón, menos por x al cuadrado, ¿cuánto sería? Menos x al cuadrado. Menos Menos por x más. al cuadrado, menos x al cuadrado, muy bien, menos por más, Menos. menos, Mis entre paréntesis. De ahí se multiplica menos por 4. no, ya no hay necesidad porque estás multiplicando con el Uno. signo de frente, mira acá, menos x por x, menos x al cuadrado, menos x por 4 positivo, menos 4x, menos 4x. Más que todo, estamos multiplicando en este caso. En esta parte, en esta primera parte, multiplico por el Ahí se signo, eliminan. multiplico por el signo del x al cuadrado. ¿Cuál es su signo? Positivo. Más por menos, menos. Más que todo hago eso, ¿listo? Pero simplemente hago como que se le agrega nada más. Muy bien. Un compañero me Se dice, elimina ahí algo. hay algo que se puede eliminar. ¿Qué se puede eliminar? X al cuadrado. Muy bien. X al cuadrado se va. X al cuadrado menos x al cuadrado. Signos opuestos. Me quedaría entonces menos 25 menos 4x. A ver, primeramente antes de colocarlo, siempre se coloca aquel que Primero tenga menos la variable menos 4x. Luego el que tenga el número menos 25. ¿Listo? Menos 25. De esa manera. Ejercicio número 10 me dice calcular R. ¿Listo? R me dice acá va a ser igual. Vemos la primera parte. Hay que ver los términos. Primer término es igual. Es un término común. Los segundos términos son diferentes. Primera fórmula. Hablamos de la primera fórmula, del término común, ¿verdad? Entonces recordemos, el cuadrado del primer término común, x al cuadrado, sería más la suma de ¿quiénes? De los términos no comunes, 7 con su signo, menos 9. 7 menos 9, multiplicado por ¿quién? Por el término común, x, que se repite en ambos, más ¿quién? La multiplicación de ¿quiénes? De De los los términos términos diferentes. no comunes, de los diferentes. 7 multiplicado por el menos 9, siempre con su signo, bajo el más que se encuentra ahí. Sigan observando el siguiente. El primer Es de la segunda fórmula. común, muy bien. El segundo término también son iguales. Los términos son iguales, solamente en el signo se diferencia. Entonces hablamos diferencia de cuadrados. Entonces sería el primero elevado al cuadrado, x al cuadrado, más, diferencia, me estoy equivocando, diferencia, menos Menos 3 al cuadrado. menos 3 elevado al cuadrado. Listo, muy bien. R va a ser igual x al cuadrado más 7 menos 9, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Muy bien, menos 2 multiplicado por x. Muy bien, ¿y 7 por menos 9? Muy bien, menos 63. 7 por 9, 63. El signo menos se mantiene. Positivo por negativo, negativo. Muy bien, bajo. Más, bajo el x al cuadrado. Bajo el menos. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9, muy bien. 9, mis 9. Excelente, muy bien, viene a ser 9. A ver aquí, R va a ser igual Más por menos. x al cuadrado, más por menos
Menos. Menos. Menos, muy bien. Menos 2 multiplicado por el x. Más por menos, Otra menos. vez, más por menos, menos, bajamos el 63. Sigo bajando lo mismo. Más x al cuadrado menos 9. Menos 9. Muy bien, entonces vamos a agrupar primeramente. Agrupar. Agrupamos primeramente a los que tienen potencia cuadrada, en este caso x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado más x al cuadrado. Luego a los que tienen la variable x, el único, menos 2x. Luego a los que tienen solamente los números, menos 63 menos 9. Entonces, a ver aquí. Si ustedes desean lo pueden hacer de frente, no hay problema. Yo quiero hacerlo paso por paso, ¿listo? X al cuadrado más 1x al cuadrado, ¿cuánto es? 1x al cuadrado. 2x al cuadrado. Ah, aquí, es que aquí se encuentra la unidad. No está escrito, pero ahí se encuentra. Por eso se dice 1x Sí, al cuadrado casi me más... olvido. Exacto, listo. Muy 1x al bien. cuadrado. Serían 2x al cuadrado. Muy bien. El siguiente solamente es menos 2x bajo tal y como está. Menos 2 por x. A ver aquí. ¿Cuánto es menos 63 Menos 72. menos 72? Listo, sería menos 72. Exacto, muy bien. Esa sería la respuesta. Hasta ahí vendría a ser la clase del día de hoy.